Hola amigos, ¿qué tal? Gente y amigos que estudian en internet, bienvenidos al canal, soy David Vargas, espero que se encuentren muy bien, espero que estén sobreviviendo a la cuarentena, no mentira, espero que estén sobreviviendo a las clases virtuales que les están metiendo por todos lados. Bien, si estás viendo este video quiere decir que lograste sobrevivir al coronavirus y también a la invasión zombie. Ya, ok, dejo de hablar cosas que no vienen. Vamos a estudiar esteroides, corticosteroides y bueno, vamos a aprender esta tablita que suele ser muy confusa para cuando estamos rotando fármaco, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante, ¿ok? Este tema es muy preguntado, aparte de eso es un tema muy útil porque son fármacos que tú los vas a tener que manejar en el transcurso de tu vida como médico. Por lo tanto, mucha atención, este es uno de los top temas que tenemos que sí o sí saber como médicos. Y vamos a estudiar haciendo como siempre un resumen, ¿sí? Para ordenar las ideas, para tener un esquema general y por si tenemos que dar algún examen solamente vamos a ver el resumen y después nos vamos a recordar todo lo demás. Así que si estás muy apurado solamente dame estos 5 minutos para aprender este tema y después vamos a desarrollar todo esto más adelante a detalle, ¿ok? Bueno, como siempre, ¿para qué me sirve aprender glucocorticoides? Para tratar enfermedades, en otras palabras, para indicaciones. ¿Qué indicaciones son importantes? Acá, puedo dar terapia de reemplazo hormonal, o sea, pacientes que le faltan glucocorticoides, por ejemplo, enfermedad de Addison, insuficiencia de la glándula suprarrenal, etcétera. Todo lo que quiere decir que es insuficiente en la glándula suprarrenal. Lo puedo reemplazar con estas hormonas, ¿ok? Si yo aumento un poco más la dosis, puedo tener un efecto antiinflamatorio y esto me va a servir para enfermedades que tienen un componente inflamatorio importante. Si aumento un poco más la dosis, o sea, por mucho más la dosis, voy a lograr un efecto inmunosupresor, ¿ok? Bueno, dentro de todo este espectro, porque prácticamente todas las enfermedades se pueden apoyar o se pueden tratar con corticoides y eso pero depende de cuándo usar, cómo usar, etcétera, pero todas se pueden por lo menos apoyar un poco en corticoides. Entonces yo tengo que poder discriminar y poder tratar estas agudas y crónicas, ¿sí? Todo lo que es agudo, tú seguramente en tu vida lo vas a tener que ver y lo vas a tener que tratar, por lo tanto mucha atención. Por ejemplo, descompensación de asma, EPOC, anafilaxia, enfermedades autoinmunes activas, shock, síndrome de estrés respiratorio, ahora por el coronavirus, el edema cerebral, etc. Y esas enfermedades las tengo que saber porque sí o sí corticoides van a entrar ahí. Pero ya de manera crónica a la hora de utilizar corticoides, esto ya es un poco de más manejo de especialista. Obviamente vamos a repasarlo acá, pero enfermedades reumatológicas, neumológicas, alergológicas, todas esas enfermedades ya tienen un manejo de corticoides más específico y más dosificado porque van a cronificarse en el tiempo. Bien. ¿Cómo logro tratar esto? ¿Cómo logro tener un efecto de reemplazo antiinflamatorio inmunosupresor? Bien, cuando hablamos de corticoides prácticamente hablamos de que son fármacos antiinflamatorios y inmunosupresores. ¿Cómo hacen eso? Si nosotros nos acordamos la cascada de la inflamación, la respuesta a la lesión, vamos a ver que tenemos mediadores químicos, ¿ok? Y estos mediadores químicos van a potenciar y van a desencadenar un bucle que va a exacerbar el proceso inflamatorio. Entonces, yo quiero inhibir eso. ¿Y cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, puedo bloquear la fosfolipasa A2 y evitar que se vaya esto a la COX-1 y a la COX-2 y esto empezar a producir prostaglandinas y empezar a empeorar el proceso inflamatorio. ¿Entienden? Puedo bloquear también estas citoquinas que hacen de medio de comunicación para evitar que la inflamación se siga propagando. Y también puedo bloquear a las células directamente, evitando que se formen, evitando que maduren o que se especialicen para defender el cuerpo. Entonces estoy logrando un efecto antiinflamatorio, pero también un efecto inmunosupresor. Bien, la clasificación. Esto se pregunta bastante, ¿sí? Y hay muchas clasificaciones en corticoides. Vamos a darlas todas acá para que por si te preguntan alguna, pues la puedas responder, ¿sí? Y de hecho que te la van a preguntar algunas. Si no es esta que es la más sencilla, te van a preguntar algunas otras. Se clasifican en dos grupos los esteroides. Aquellos que son glucocorticoides, porque modifican el metabolismo de la glucosa. Mucha atención acá. Si modifican el metabolismo de la glucosa, tienen efecto antiinflamatorio. ¿Ok? Más adelante les explico por qué. Y los mineralocorticoides que modifican las funciones mineralocorticoideas, en otras palabras, las funciones de líquidos y electrolitos en el cuerpo. ¿Ok? Bueno, los glucocorticoides, la primera clasificación, se clasifican en acción corta, acción intermedia y acción prolongada. Bien, ¿a qué nos referimos con acción corta? Cuando dura su efecto de 8 a 12 horas. ¿Cuáles están acá? La hidrocortisona y la cortisona. Mucho ojito acá. La hidrocortisona, para todos, desde ahora en adelante que escuchen hidrocortisona, a su mente tiene que venir que es el cortisol.
El cortisol, recuerda que la hormona natural que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, la hidrocortisona, ¿qué es? Es el cortisol, solo que tiene un nombre más sofisticado al ser un fármaco. Y listo. Porque en los libros esto no está tan especificado, por lo tanto uno suele llegar a confundirse, ¿ok? La hidrocortisona es el cortisol. Y la cortisona, bueno, es un análogo de la hidrocortisona. De acción intermedia, decimos que de acción intermedia son aquellas que duran de 12 a 36 horas. Y acá van a estar los fármacos que vamos a utilizar ya de manera crónica. Prednisona, por ejemplo, prednisolona, y prednisolona y meprednisona, perdón. Y bien, también acá vamos a encontrar la metilprednisolona, que puede ser de acción corta y bueno, es muy potente y dura un poco más, ¿ok? Pero dura más y tiene inicio rápido. Ahora les explico por qué. Bien, de acción prolongada, y mucha atención acá porque esto sí tienes que saber porque es uno de los fármacos que más vamos a utilizar. Junto con los de acción corta, junto con los de acción prolongada, son los que más vamos a utilizar para procesos agudos. ¿Cuánto dura? Mayor a 36 horas. Dexametasona y betametasona. Hay una indicación que acá no la puse, pero bueno, cuando ustedes hagan sus apuntes, anótenla. Es la maduración del pulmón en amenazas de parto prematuro. Esto en embarazadas, ¿ok? Anótensela porque esa se pregunta y me olvidé ponerla. Bien. Vamos ahora a los mineralocorticoides de acción intermedia, generalmente la fludrocortisona, que no se suele preguntar tanto. Bien, vamos a la otra clasificación. Los corticoides también pueden clasificarse por la potencia que pueden tener a la hora de producir el efecto antiinflamatorio o inmunosupresor. Por ejemplo, la hidrocortisona y la cortisona tienen una baja potencia. ¿Ok? Más adelante les muestro la tabla que les mostré al principio y lo vamos a comparar. Pero por razones de examen, para memorizárselo y responder en el examen, baja potencia, hidrocortisona, cortisona. Eso por favor manténganlo en su cabeza y va en ese orden también. Miren, de potencia intermedia, que no son muy potentes, pero tampoco no son muy débiles, la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona, etc. ¿Ok? Bueno, y de potencia muy alta porque tienen mucho efecto glucocorticoideo y que hemos dicho, si es glucocorticoideo tiene mucho efecto antiinflamatorio, la dexametasona y la betametasona. Ok, esto de la potencia, más adelante vamos a ver que es algo relativo, porque tú puedes dar altas dosis de hidrocortisona y simular un efecto de metilprednisolona, por ejemplo. Pero bueno, eso es algo relativo que les explico más adelante. Bien, pero para el examen eso hay que saberlo. Hay otra clasificación y es bueno que le sepamos porque nos va a ayudar también en emergencias, sobre todo. El inicio de la acción farmacológica. Los de acción corta, ¿sí? Por ejemplo, el hidrocortisona y cortisona, tienen inicio rápido. O sea, tú le das al paciente y ya en media hora podemos observar que hay mejoría del estado del paciente. De acá, todas tienen un inicio medio, excepto la metilprednisolona, que tiene un inicio rápido, pero es la única excepción, ¿ok? En cambio, estas que son de potencia alta, uno diría, un momento, si es de potencia alta, si es de acción prolongada, su efecto entonces parece que tendría que retrasarse, porque muchos lo confundimos como si fueran las insulinas, ¿no? Las insulinas de larga duración. En este caso, a veces, solo porque está el nombre prolongado, podemos confundirnos con eso, pero no. Ellos comienzan su acción rápidamente, tienen potencia muy alta y además duran mucho tiempo. O sea que, de hecho, que estos son los corticoides más eficaces y más potentes que tenemos. Y por eso tenemos que saber utilizarlo a la hora de la emergencia, sobre todo en procesos agudos. Al igual que la hidrocortisona y la cortisona. Bueno, como siempre, de rojito te pongo los fármacos que tienes que sí o sí saber. ¿Ok? Bueno, a la farmacocinética. En la administración vamos a darles por distintas vías y eso lo vamos a ver por cada grupo farmacológico. Todas se distribuyen bien, todas llegan bien a la placenta, llegan bien a la leche, llegan bien a todos los tejidos, ¿sí? Porque tienen esta característica de ser derivados del colesterol, por lo tanto pueden ingresar rápidamente a cualquier tejido. Bien, todas se metabolizan por el hígado y se van a eliminar por el riñón y muy poquito fármaco activo. Pero esa es de manera general la farmacocinética, así es que no hay más que decir en eso. Seguramente no te lo van a preguntar tan específicamente, pero bueno, es lo que tienes que tener en la cabeza. Efectos adversos. Como siempre, los efectos adversos vienen del exceso de usar estos fármacos. ¿Ok? Bueno, y los efectos adversos son dosis tiempo dependiente. A mayor dosis, obviamente, mayor efecto adverso. Si el paciente va a utilizar mucho tiempo esto, seguramente va a desencadenar efectos adversos. Si va a utilizar mucha dosis y mucho tiempo esto, seguramente va a desencadenar un efecto adverso muy seguro, ¿ok? Bueno,
Lo que nos tenemos que saber de acá es el síndrome de Cushing que se pregunta y el síndrome de abstinencia o el efecto de rebote cuando se quitan los fármacos. Acá te anoto todos los efectos adversos, que bueno, te lo puedes leer con calma, lo vamos a desencadenar, lo vamos a desarrollar un poquito más tarde, ¿ok? Bueno, otra que es pregunta de examen muy frecuente son las interacciones, ¿ok? Los glucocorticoides, cuando los damos con AINES, pueden potenciar su efecto gastrolesivo y favorecer, por ejemplo, hemorragias gastrointestinales. Con antihipertensivos va a disminuir su efecto porque estos glucocorticoides también tienen un efecto mineralocorticoide, que hemos dicho, regulan líquidos y electrolitos. En otras palabras, en resumen, lo que hacen es retener agua y retener sodio, por lo tanto, son prohipertensivos, o sea, aumentan la presión arterial. Entonces, con los antihipertensivos va a pelear. Con los antidiabéticos, porque estos glucocorticoides aumentan la glucemia, como su nombre lo dice, glucocorticoides, van a aumentarnos, van a competir con los antidiabéticos. Y bueno, hay que tener cuidado con anticoagulantes. Con los diuréticos hay que tener cuidado porque estos pueden producir hipocalemia y empeorar, por ejemplo, si le das con una furosemida o con una hidroclorotiazida que pueden empeorar la hipocalemia. Más adelante te explico por qué, ¿ok? Bueno, y dar la rifampicina y la phenytoin. Tienes que acordar de que tanto la rifampicina, la phenytoin, la carbamazepina son fármacos que estimulan que la CYP3A4, o sea, el metabolismo de todos los fármacos. Por lo tanto, si tú le das con estos fármacos, van a estimular que los corticoides se pierdan y se eliminen rápidamente. ¿Ok? Bueno, en embarazadas vamos a ver que nosotros tenemos acá la clase C. Clase C para embarazadas, no damos a las embarazadas, pero sí hay indicaciones exactas, indicaciones que sí las podemos dar. En amenaza de parto prematuro para maduración pulmonar, damos dexametasona o betametasona, ¿ok? Pero si la paciente, por ejemplo, tiene un lupus y está embarazada, bueno, el médico va a tener que valorar entre dar riesgo-beneficio. Si es que no está controlada, si es que no está compensada el lupus, poder darle corticoides. Pero bueno, es categoría C la mayoría, ¿ok? Bueno, dicho esto, amigos, quiero mandar saludos a toda la gente que me está apoyando en Patreon. Gracias, realmente su apoyo es lo más invaluable que uno puede recibir. Y de verdad estoy muy, muy feliz de que todo el material que se produce les sirva. Y bueno, en realidad el apoyo que ustedes me hacen a mí es realmente muy apreciado desde todo punto de vista. También quiero agradecer a toda la gente que me está siguiendo en Instagram. Recuerda que abrimos una nueva página solo para estudiar medicina, doctor o profesor. También estamos en Twitter y en Facebook. Búsquenos en todas las redes sociales. Abajo están los links para que puedas seguirnos. Y estamos ahí subiendo siempre contenido de medicina todo el tiempo y estudiando y repasando. Espero que de todas maneras les sirvan mucho. También abrimos el canal en Spotify, así es que vamos a escuchar los podcasts. Y bueno, vayan a apoyarme en esos proyectos nuevos que estamos iniciando, ¿ok? Bueno, dicho esto, chicos, ¿están listos? Y bueno, ya que están listos, comencemos con el video, ¿ok? Y lo vamos a hacer repasando estructura química. Este es el núcleo de colesterol. Acá comenzamos la síntesis de las otras hormonas esteroideas. Por ejemplo, esta vendría a ser el cortisol, que farmacológicamente es la hidrocortisona. Es la hormona que nosotros normalmente producimos en la glándula suprarrenal. La característica de tener este núcleo y estos hidróxilos de esta manera, dispuestos así, le van a dar sobre todo una potencia igual tanto para mineralocorticoides y tanto para glucocorticoides. Lo mismo pasa con la cortisona. Pero ya desde acá empiezan a cambiar las cosas. La prednisona empieza a ser más glucocorticoidea que mineralocorticoidea. Y eso se potencia más con la metilprednisolona. La metilación de este carbono hace que este pierda su poder totalmente mineralocorticoideo y solamente es glucocorticoideo. Luego tenemos la dexametasona, que va a tener solamente potencia glucocorticoidea y no mineralocorticoidea para nada. Finalmente, la fluoración de alguno de estos carbonos nos va a dar, por ejemplo, la fluticasona, que se va a absorber muy bien por vía inhalatoria. Y tú dirás, pero un momento, David, ¿en qué momento tocamos la fluticasona al inicio de la primera clasificación, hace un rato? No la tocamos, pero vamos a verla más adelante porque son corticoides ya de uso tópico e inhalatorio. La budesonida, lo mismo. Esta modificación le va a dar características de que se puedan absorber muy bien en piel, o lo puede utilizar en gotitas, o lo puede utilizar en aerosol, ¿ok? Y eso le da esas características. Y finalmente la fludrocortisona, cuando yo le aumento una fluoración a este carbono, voy a lograr que este núcleo se convierta solamente en mineralocorticoideo hasta 126 veces más de la función de la aldosterona, o sea, súper potente. Bien, vámonos a la historia rápidamente, repasamos esto que no te lo van a preguntar, pero es importante saberlo porque siempre nos ayuda a repasar cosas. Por ejemplo, apareció Cushing y dijo, momento, ¿por qué esta persona es gorda y además tiene estrías y además es
tiene hipertensión y tiene problemas cardíacos y todo. Y agarró y empezó a hacer biopsias y descubrió que la biopsia de la hipófisis tenía basofilia hipofisiaria, o sea, tenía un exceso de producción de ACTH. Y bueno, Bronze-Quart después dijo, un momento, si hay exceso también puede haber defecto. Y él extirpó las glándulas suprarrenales a los animales de experimentación, lamentablemente, bueno, pero la ciencia lo requirió. Bueno, es una pena, lo sé, pero bueno, lo requirió. Entonces describió que la extirpación de la glándula suprarrenal puede matar a los animales. Esto fue comprobado por Addison y por eso de ahí viene el nombre de síndrome o enfermedad de Addison. Y la muerte por insuficiencia de glándula suprarrenal, pero en humanos, ¿sí? Y se caracterizaba por darle una coloración característica a la piel. Tait, que no utilizaba fotografías, logró descubrir la histología de los tejidos y, bueno, describió la formación y la síntesis. Finalmente, en 1950, ganadores del premio Nobel, Reichten y Kendall, lograron aislar, identificar y lograr sintetizar cortisona. ¿Ok? Bueno, vámonos ahora al repaso fisiológico, ¿sí? Nosotros tenemos que acordarnos, esto va a ser rápido porque hay un video de fisiología destinado para este tema. Yo te pido que puedas ir a verlo, te va a salir acá en esta pestañita. Ve todo el video porque ahí hablo a detalle de la fisiología de este eje y de la síntesis. Ahora vamos a solamente tocar los puntos importantes para farmacología. Tenemos el eje hipotálamo-hipófisis, el eje hipotálamo-hipófisis, glándula suprarrenal. En este eje nosotros tenemos que la corteza va a tener estas tres zonas: glomerular, fascicular y reticular. ¿Se acuerdan? De GRSH, glándula suprarrenal, ¿no? La mnemotecnia, y que era para la síntesis arriba mineralocorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales. MEC, good sex. Si se acuerdan, si lo ven en el video de fisiología, lo van a ver ahí esa mnemotecnia, ¿ok? Bueno, acá empieza a producir CRH en el hipotálamo. El CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, va a hacer que se libere ACTH. La corticotropina ACTH llega a la corteza y va a hacer que se produzcan estas hormonas, pero va a hacer que se produzca específicamente y está diseñada para que estimule y sobre todo produzca cortisol. Cuando yo produzco cortisol, el cortisol le va a dar un retorno de retroalimentación negativa tanto a la hipófisis como al hipotálamo y por lo tanto le va a inhibir y le va a decir: muy bien, chicas, hicieron su trabajo, deténganse hasta acá nomás, y también al hipotálamo, y por lo tanto voy a ir regulando el exceso de ACTH y por lo tanto el exceso de cortisol, y si falta sucederá lo contrario, ¿ok? Bueno, ¿qué cosas pueden hacer que esto se estimule, que puedan estimular a la hipófisis? El cortisol, los opioides inhiben, la CRH estimula la vigilia, el estrés, mucha atención, el estrés puede hacer que se libere mucho ACTH, por lo tanto que se libere mucho cortisol. Por eso también se ha denominado que el cortisol es la hormona del estrés, porque responde al estrés al igual que el sistema nervioso simpático. La hipoglucemia también, porque recordemos que estas son hormonas hiperglucemiantes que cuando haya hipoglicemia evitan eso. Si te das cuenta, el cortisol va a mantener los niveles de glucosa tan altos y tan usables, por así decirlo, para que el cerebro no se quede en hipoglicemia. Recuerda que el cerebro puede morir si es que le falta oxígeno o glucosa, porque no tiene reservas. Entonces el cortisol se encarga de mantener eso ahí. La serotonina, los agonistas alfa y los agonistas beta. La vasopresina o ADH también es otro estimulador potente. Recuerda que la vasopresina regula ¿qué? El agua del cuerpo. Por lo tanto, si yo aumento esto y aumento la función gluco y mineralocorticoidea, también voy a regular la función cardiovascular, sobre todo la de líquidos y electrolitos. Bien, esto que lo hemos visto en fisiología, solo vamos a ver un pantallazo de acá. Tenemos la zona glomerular, donde se va a producir ¿qué? Vamos a producir aldosterona. Fíjate que tenemos acá que ingresa el colesterol gracias a la pregnenolona. Voy a empezar a producir todo lo demás, ¿ok? Las enzimas y todo. Bien, acá produzco aldosterona, ¿sí? Y para producir aldosterona, esta zona no está regulada, o sea, sí tiene influencia de la ACTH, pero es tan mínima que casi es despreciable. ¿Qué es lo que regula que se produzca aldosterona? Recuerda que la aldosterona, su nombre lo dice, aldosterona. Fíjate, el final te dice sodio, es el amigo del sodio. Aldosterona es el amigo del sodio, por lo tanto reabsorbe sodio. ¿Y quién va a hacer que se libere eso? ¿Quién va a estimular que se libere aldosterona? La angiotensina 2 y el potasio. O sea, niveles de angiotensina 2 por activación del eje renina-angiotensina 1 y angiotensina 2 van a liberar aldosterona. Y va a potenciar que se reabsorba sodio, aldosterona, y por lo tanto se reabsorba también agua.
niveles exagerados de potasio van a hacer que estimulen esta zona y por lo tanto van a eliminar potasio. Más adelante te muestro cómo se produce el proceso. Bien, la zona fascicular, por el otro lado, que es la zona más importante, porque esta zona no tiene influencia de la ACTH o la tiene muy poca, pero la zona fascicular sí tiene influencia de la ACTH. Es más, es el estímulo más potente, hipertrofiante, hiperplásico para que esta zona se desarrolle. ¿Y qué va a hacer esta zona? La ACTH, ¿qué va a hacer? Le va a decir a la zona fascicular: amigos, este sujeto está entrando en estrés, necesito cortisol porque puede hacerme hipoglicemia, si tengo que estar preparado para lo que sea, para correr, para huir, etc. Entonces hace que se produce mucho cortisol y el cortisol va a empezar a cumplir funciones. Y bueno, la zona reticular, que bueno, no la vamos a ver ahora. Ok, bueno, características importantes de la fisiología que nos van a ayudar en farmacología. Vamos al cortisol. El cortisol está en mayor cantidad. Muy bien. Y la aldosterona está en menor cantidad. Perfecto. Entonces puedo tener cortisol todo el tiempo y la aldosterona puede tener la cantidad que requiera. ¿Por qué razón? Porque, bueno, puede mantener la función cardiovascular con pequeñas dosis, no hay problema. Pero sí o sí necesito que haya cortisol para mantenerme la glucosa y el funcionamiento de varios órganos, incluso a nivel cerebral. Muy bien. Luego, el cortisol y los fármacos que vamos a darle al paciente se unen 90% a la globulina transportadora de corticoides. Pero entonces solamente queda un 10% libre. Si queda un 10% libre, es ese 10% que va a cumplir las funciones. En cambio, la aldosterona se une al 50%. El cortisol tiene menos actividad, pero la aldosterona tiene más actividad. Pero el cortisol tiene más receptores en todos los tejidos y la aldosterona tiene receptores solamente en algunos tejidos. Por ejemplo, riñón, intestino grueso y corazón. Bien, otra característica importante es esta. Cuando el cortisol va a llegar a la célula, tenemos aquí el receptor de la glándula del corticoide, del glucocorticoide, unido a estas proteínas que son de choque alto térmico, de choque térmico. Okay. Cuando se unen a estas van a formar un complejo y estos van a llegar al núcleo y nos van a dar los elementos de respuesta del corticoide. Estos elementos de respuesta del corticoide nos van a dar ahora las enzimas que yo requiero para modificar finalmente la función, ¿ok? Fisiológicamente hablando. Esto va a pasar en todos los tejidos porque hay receptores en todos los tejidos para el corticoide. Pero en la aldosterona, aunque llegue el cortisol, tiene que no cumplir esa función. Llega la aldosterona, muy bien, y va a empezar a cumplir su función mineralocorticoidea en los riñones, por ejemplo. Pero cuando llega el cortisol, acá se va a anular gracias a la 11-beta-hidroxideshidrogenasa 2 y eso se va a convertir solamente en cortisona y por lo tanto ya no me sirve para cumplir una función corticoidea. Y por eso los riñones están especializados solamente en recibir mineralocorticoides, ¿sí? Y aunque reciban corticoides como tal, van a ser anulados, ¿ok? Bueno, el metabolismo de cuando yo doy fármacos o de estas hormonas va a ser hepático por glucuronoconjugación y en la CYP3A4. Listo. Es lo importante de fisiología. Y ahora sí, por los corticoides, la causa y a la vez de todos los problemas. Así es. Pero los corticoides le solucionas algo y lo puedes estar con